Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta otra emisión de Reporte 10. Esta noche nos acompañan Claudia Rodríguez. Claudia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Abelardo Martín. Buenas noches. Y hoy tenemos como invitada, una invitada muy especial, una compañera de muchos años de trabajo, una mujer que se ha dedicado a defender la causa de las mujeres, Sara Lovera. Sara, muy buenas tardes. Buenas noches, Paco. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que este programa se transmite a las 6 de la tarde y también a las 8 de la noche. Así que son tardes, noches. Tardes, noches. Buenas tardes, noches. Muy bien. Sara, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Recordábamos antes de la grabación pues nuestras épocas de reporteros hace ya algunos años. No muchos, pero sí algunos años. No quiere decir. Pues más de 30 años. Más de 30 años. ¿Y has visto alguna variante en la práctica del periodismo de aquella época a la actual? Ay, sí, yo creo que hay cambios trascendentales. Las nuevas tecnologías de la comunicación transformaron todas las formas de reportear. Yo reporté con ustedes dos, con Abelardo y contigo, a robarse documentos, a ir a las fuentes, a conseguir un informante que te contara. La calle, bueno, ir al lugar de los hechos, no por internet. Por supuesto, andábamos en la calle, nos acordábamos cómo subíamos todos los pisos de las oficinas de los diputados. Ahí en la Fragua. Ahí en la Fragua. El edificio de la Gran Comisión, que ya no existe la Gran Comisión. Ya ni existe. Ahora es una cosa que se llama Jucopo, que me parece que es un jugo de coco. Sí, porque además está revuelto con varias denominaciones y colores, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuál es el cambio más importante que tú ves en la práctica periodística? Bueno, además... Estas nuevas tecnologías han mejorado la fidelidad, la objetividad de la información. No, mira, yo creo que hay dos cosas interesantes. Si se es periodista profesional, yo creo que las nuevas tecnologías te acercan, te llevan a investigar algunas cosas que no podrías de otra manera si sabes qué documentos buscar, qué fuentes encontrar para estar seguro. Y yo creo que sí, que hay una enorme irresponsabilidad en las nuevas generaciones y en algunas antiguas generaciones que, como se dice, copian y pegan, ¿no? Copy-paste. Y se van con la finta inmediatamente de alguna información que no comprueban. Yo creo que ese es un alto riesgo porque parece que lo que aumentó fue la competencia, ¿no? Sí, claro. Y a ver quién puede muy rápido sin comprobar. Creo que eso es un problema grave en el periodismo actual. Uh-huh. Sara, ¿tú crees entonces que esta parte de las redes sociales hoy en día que, bueno, pues que abreva mucho a la información, como bien dices tú, inmediata, tiene que tener alguna parte como de corrección, como científica? ¿Qué le ves tú de mal a esto de las redes sociales? No, yo no les veo mal. Yo creo que en México existe una legislación de medios de comunicación o de prensa o como le queramos llamar, de derecho a la información o de libre expresión, que ha sido muy amplia. Nosotros no tenemos costumbre como los periodistas de América Latina de tener colegios y algunas limitaciones. Siempre que se intentó restringir algunas cosas, incluso por documentos internacionales, se habla de las leyes Mordaza. Y yo creo que ahí la ciudadanía en las redes sociales se convierte en informadora sin ningún fundamento ni conocimiento. Para los periodistas profesionales, para nosotros, el tema es que es un riesgo creer automáticamente en las redes sociales. Creo que es un desfogue, creo que permite que la gente diga lo que quiere, creo que está bien, que es parte de la democracia, pero no es periodismo y no me sirve a mí, para mi profesión. Lo otro es un buen chisme. A veces en la mañana te dicen un cuento y a las 3 horas alguien lo desmiente, en realidad no fue, ¿no? Entonces,
Lo que no hay que correr Tú no son lo los riesgos. utilizarías como ninguna fuente. No, pueden ser tips, ¿no? Ok. Si tengo este vicio de estar reporteando a deshoras, pues me preocupa y más bien me toma tiempo para comprobar o preguntarle a alguien eso. Pues fíjense ustedes que a mí me gustaría platicarles de Sara. Porque Sara ha sido una periodista que se anticipó desde siempre a los hechos y a la realidad. Yo la conocí hace 40 años, más o menos. Sí, no es un poquito más. Y pues recuerdo que en aquellos tiempos ya Sara trabajaba como periodista, pero por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y el periodismo no se puede entender sin la reivindicación de los derechos de las mujeres. Sobre todo ahora. En los años 70, a mediados de los años 70, Sara ya ocupó cargos internacionales en los movimientos feministas o los movimientos de reivindicación de las mujeres. Y yo siempre le tuve gran reconocimiento y gran admiración porque pues se dedicaba a algo que hoy parece novedad. Los feminicidios, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, pareciera que es un asunto novedoso y que de pronto apareció en los medios de comunicación, cuando que hace 40 años ya Sara trabajaba en este tema. Entonces, pues bueno, hablar de periodismo con Sara, que ha creado varias agencias internacionales de información reporteadas por mujeres, editadas por mujeres y dedicadas a la reivindicación o al avance o a descubrir los actos de discriminación contra las mujeres, es decir, una lucha por el género femenino, ¿sí? Que pues no vemos la meta, ¿eh? O no sé qué opinas. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Efectivamente, yo creo que el tema de la condición social de las mujeres, ya dije tema, perdón al auditorio, me peleo cuando dicen tema, es un asunto que es de la humanidad y un poco más de la mitad de la humanidad que somos las mujeres en el mundo. Bueno, era un asunto que aparece en el pasillo del periódico El Día, porque yo ahí conozco a Adelina Cendejas, que es una antigua luchadora de un gran frente, el único que ha reunido realmente miles de mujeres en este país, el Frente Único por los Derechos de la Mujer, que se fundó en 1935, en la época del general Lázaro Cárdenas, y cuyo objetivo era pedir el voto ciudadano. De esas masas de mujeres hubo 800 células en todo el país, grupos en los 32 estados de la República, ¿se lo pueden imaginar? Tomaron realmente un día el Zócalo pidiendo el voto. Hay unas fotos sensacionales. Y Adelina me preguntó, ¿veniste a trabajar al periódico El Día para hablar solo de los hombres? Y yo le dije, ¿y eso con qué se come? Fíjate que ella es la fundadora de mi proyecto de vida, porque eso dijo, ¿cómo usted solo va a ver la mitad de la realidad? Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y ella se sentó conmigo y me contó. Pues resulta que 1, 2, 3. Luego le transcribí en la máquina Olivetti su gran libro todavía inédito que se llama Los Derechos Sociales de la Mujer Mexicana. Y ahí aprendí historia de las mujeres en México sin dejar de hacer la doble jornada. Porque entonces yo tenía que ganarle a Abelardo la nota de ¿qué te parece? De Pemex. Y además... De Altos Hornos de México. O de Altos Hornos de México, y además preguntarme, ¿y las obreras? ¿Hay obreras en Pemex? Que a lo mejor nadie se lo preguntaba, ¿no? Claro. Con lo único que no estoy de acuerdo con Abelardo es que diga que es como una lucha desde la profesión. Yo creo que fue una especialización en mi profesión. Realmente es muy difícil resolver la problemática de las mujeres. En el siglo XXI, en 2017, es verdad que hay discriminación, creemos que ya no. Es verdad que la violencia mata a 7 mujeres todos los días en México. Y que la discriminación es algo que todo el tiempo está en todos los espacios y que difícilmente la reconocemos. Por supuesto,
No solamente los hombres, también las mujeres no la reconocemos. Eso, adelante. ¿Es una meta que tiene todavía una lejanía? Sí, lo que pasa es que la condición de las mujeres normalmente está marcada por los intereses económicos, políticos y sociales de cada época. Voy a poner un ejemplo muy sencillito que en una época era muy importante la producción en el campo. Entonces había que hacer patria y tener suficientes hijos. La economía de esa época requería que las mujeres tuvieran entre 8 y 11 hijos, o 13 si se puede. O los que Dios quisiera. O los que Dios quisiera, con esa bandera, con los que Dios quisiera. La economía, bueno, y entonces también podemos pensar en las abuelas y sus vestidos largos, los trajes de baño que eran horripilantes, no pensar ni en bikini, en las mujeres no subían en la bicicleta, estaban como dedicadas a la casa porque la economía y la época y las costumbres, la religión, la estructura política así lo requería. Como la escopeta. Como la escopeta. Detrás de la puerta y cargadas. Y cargadas, absolutamente. Ahí se crearon, por ejemplo, en México a finales del siglo XIX se crearon todos los mitos sobre el papel de las mujeres. La reina del hogar, la ama de casa, la madre de sus hijos. La marquesa Calderón de la Barca lo describe muy bien en su libro, de cómo ella viene y dice cómo estas mujeres hicieron un trabajo de independencia, estuvieron en la guerra y desperdician toda su sabiduría cuidando a sus niños. Ya en Francia las cosas y en otros, sobre todo en Alemania, también las cosas habían cambiado para las mujeres. Y cuando el capitalismo necesitó los brazos de las mujeres, hubo necesidad de que las mujeres tuvieran mucho menos que 13 hijos. Ese es un ejemplo muy claro. Siempre han estado discriminadas y ocupan un papel que necesita una época, un sistema, una necesidad económica. Es muy importante entenderlo. Y lo que es muy cómodo hasta el día de hoy, Paco, es que se nos vea como frágiles, débiles y necesitadas, ¿no? Necesitadas de protección. De protección. Esa sí es un rollo ideológico. Yo diría que las condiciones actuales o la condición actual de las mujeres es muy diferente a la del siglo XIX y todavía los medios de comunicación hablan de las mujeres como si estuviéramos en el siglo XIX. Y las mujeres ya son astronautas. Y están compitiendo con los tipos en la minería. Y ¿no? financieras. Y financieras, y dueñas de empresas, y científicas, ¿no? Porque en el siglo XX las mujeres fuimos en todo el mundo de manera masiva a la escuela. Ese es un cambio sustantivo. Antes no. Y consiguieron el voto. Claro, ese es uno de los otros elementos. En el siglo XX. Nos dio En todo el mundo. ¿no? ¿Eh? Nos dio personalidad jurídica, ¿no? No solo teníamos derechos, sino también teníamos obligaciones, ¿no? Claro. Algo que parecía, pues, casi de facto, pero que no era cierto, ¿no, Sara? Y siempre tuvimos obligaciones, quiero decirte. Ajá, y la pero personalidad jurídica no me sirve para nada. Ajá, si no pero me consideran como persona, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? No podíamos firmar contratos, no podíamos acceder a algún negocio, Así porque es. efectivamente, pues estábamos ahí, pero no teníamos eso tan importante para la Constitución mexicana, que es tener personalidad jurídica, ¿no? Claro, no podíamos vender, ni comprar, ni tener nuestros negocios. Apenas hace 100 años, ¿sí lo pueden imaginar? Sí, Ustedes claro. que son tan cultos y que estudiado, es que sí, ustedes, No, mis y el dos voto. amigos, que sí saben qué significan 6,000 años de historia. En 6,000 años de historia, apenas hace 150 que tenemos personalidad jurídica. Así es. Y el voto lo consiguieron apenas hasta 1953. En México, pero es verdad, Paco, que en todo el siglo XX, desde 1902, Así es. adquirimos los primeros derechos al voto en Australia y luego en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Las sufragistas. Y se llama el movimiento de las sufragistas, efectivamente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permite, Sara. Claro que sí. Y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Platicamos esta ocasión con Sara Lovera, a quien usted ha venido escuchando sobre sus planteamientos en torno a la lucha de las mujeres por ser reconocidas como seres igual al hombre. Sara, ¿qué piensas de estas iniciativas políticas de dar cuotas de género? Bueno, esas se llaman acciones positivas. En un piso disparejo encontraron, por ejemplo, todos los hombres y mujeres de color en los Estados Unidos son los que inventaron las cuotas. Y dijeron, bueno, nosotros no podemos acceder, y es donde por primera vez se practica el dar una cuota en reconocimiento a la diferencia. Porque el piso es disparejo, no tienen las mismas condiciones que la mayoría de los hombres blancos, caucásicos y con poder que podían llegar al poder. Entonces, en la lucha o en el movimiento de mujeres mundial, una parte de él muy importante feminista, se plantearon lo que se llaman acciones positivas o de discriminación positiva. Y se habló de cuotas de participación política, pero en otros espacios también. En México, actualmente, para cuestiones políticas, desaparecieron las cuotas. Hoy tenemos paridad en virtud de la última reforma política. Para toda la participación de candidaturas a diputaciones federales y a diputaciones locales, y ahora en muchos estados lo que se llama la igualdad, no la igualdad, sino la participación política vertical y horizontal en los municipios, para que se puedan repartir las planillas municipales en condiciones de igualdad o de paridad 50-50. Tuvieron mucha discusión las cuotas en un país tan machista como México, ¿no? Se puede juzgar a una mujer que no tenga capacidad, dicen, y va a llegar esa señora. La verdad es que han llegado señoras bastante tontas, pero muchas muy inteligentes. Y hay miles de hombres que han llegado a las cámaras bastante tontos, claro, y muchos muy inteligentes. Ahí somos paritarios, ¿no? Yo creo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lilia, platicábamos Sara. el corte, perdón, Sara. Está bien que me confundas con Lilia, que es magnífica periodista. Claro que sí.
Platicábamos en el corte respecto a pues una duda que tenemos muchas mujeres, ¿no? Nos defendemos como mujeres, advertimos de nuestros derechos también en la sociedad y bueno, pues también con nuestra contraparte que pues reclamamos también efectivamente lo que tú dices, que tenemos nuestras capacidades, que tenemos capacidades igual que ellos y muchas queremos reivindicar a las mujeres, pero no nos advertimos como feministas. ¿Se puede eso, Lilia? Perdón, Sara, sí, discúlpame. Yo creo que hay una diferencia importantísima. En el mundo, históricamente, ha habido mujeres que defienden a las mujeres. Las teóricas del feminismo le llaman mujerismo, que es un tono gremial, ¿no? Entonces, ¿podemos defender a cualquiera? No podemos defender a cualquiera. No todas somos iguales. No es lo mismo la Thatcher que la presidenta de Chile, ¿no? Se me fue ahorita el nombre. Bachelet. De la señora Bachelet, ¿no? O la Merkel. A pesar de que la Merkel viene de un partido conservador, es una señorona que tiene absoluta idea de qué cosa es la igualdad y la justicia, etc. Y es inteligente. Y es inteligente. Bueno, la Thatcher también lo era. Solo que esa no es lo mismo que la Bachelet. Es una mujer que fue muy conservadora y muy entreguista de los derechos de su país, ¿no? O de los bienes de su país o de las reglas en su país económicas. Entonces hay un peligro en ser mujerista, en pensar que el sexo femenino tendría que tener privilegios y todas somos iguales y ha habido campañas que se llaman todas al poder, que es una barbaridad. Y el feminismo es una filosofía transformadora de la sociedad. En realidad, la ciencia del feminismo, que hoy todo mundo habla de ella sin saber, que se llama género, es la gran crítica al poder. El feminismo lo que critica es la estructura de poder jerárquica, por eso se llama patriarcado. No me importa el cuerpo del patriarcado, puede ser de un hombre o de una mujer, suponiendo ideológicamente. El tema es la crítica al poder, a cómo el poder estratifica, diferencia, discrimina, excluye, explota, arrolla, atropella, etcétera, etcétera. Entonces, es como una filosofía de crítica al poder. ¿Desde dónde? Desde la enorme mayoría de discriminadas. Por eso las mujeres lo encabezamos, porque somos la gran mayoría de discriminadas en el mundo y somos esa figura que el gran poder no soporta, somos el otro. Por eso los otros, gran discriminados, y para eso sirve la teoría de género, para explicarnos lo que pasa con los trans, ahora cómo se llaman LGTB, TTP, no sé qué, son otros gran discriminados y lo han sido en presencia del poder las y los campesinos, las y los obreros, ¿no? Entonces, las feministas lo que tenemos es una nueva propuesta de sociedad, o una propuesta de sociedad más justa, donde la reivindicación de las más discriminadas somos nosotras, y por eso lo hacemos con las mujeres. Creo que esto puede aclarar, ¿no? Claro. No estamos contra los hombres. Es un asunto de educación, fundamentalmente, ¿no? Y me llama la atención que hables lo que conocemos como cuotas de gobierno o cuotas de poder, que tú le digas paridad, cuando que, ¿por qué llegan no las mejores mujeres al poder? Porque se maneja como cuotas. Por tantos hombres tienen que ir tantas mujeres. Pero como las mujeres todavía no participan activamente, sobre todo en la política de manera masiva, como lo hacen los hombres, ¿sí? Entonces ponen a cualquiera. Bueno, este es un riesgo, pero la ley se llama la ley de paridad y habla del 50%, eso es paridad, no es cuota. Los partidos políticos para las elecciones del año que entra están obligados a poner en las listas electorales 50% de hombres y 50% de mujeres, en las planillas municipales en muchos estados, etc. Eso se llama paridad. ¿No llegan paritariamente? La respuesta es no llegan. Los partidos políticos, la estructura lo que hace, lo tienen muy claro, si son profesionales, es que hay algunos municipios donde van a perder, ahí mandan a 5 mujeres a perder todas. Claro. O a que gane sola uno, pero ya hay 4 ahí de la paridad. Hay un montón de mecanismos para que solamente seamos el día de hoy, que es altísimo,
42.2% de representación en la Cámara de Diputados, 37 algo por ciento en el Senado, que todavía no ha entrado en elecciones paritarias, será el 2018. Hay 6 estados de la República donde somos mayoría mujeres en los congresos, como Coahuila, como Querétaro, como Nayarit, por ejemplo. Ahora, ¿no van las mejores? No, no van las mejores. ¿Tenemos riesgos? Sí. Hay lugares donde los partidos, la manera de controlar el Congreso es poner a su esposa. La respuesta es sí. En Chiapas, por ejemplo, en la primera elección paritaria, los partidos se negaron, los multó el Instituto Electoral porque no cumplieron con la cuota, lo cual hizo que cumplieran con la ley 2 días antes de las elecciones y entonces todos pusieron a sus esposas. No hubo un proceso político en el partido para ver quiénes querían. Luego, las mujeres no han participado en política por la historia que hablábamos antes, porque la reina del hogar, encargada de sus hijos, no le importó, fue muy tarde, fue muy lento que fuéramos a la escuela, que conociéramos la filosofía, que tuviéramos deseos de poder. Incluso las feministas como movimiento en los años 70, lo que dijimos, las mujeres estamos para nuestros derechos y una nueva sociedad, pero no vamos a ir a los espacios de los hombres. Nosotras mismas retrasamos el interés de las mujeres en la política. Sin embargo, son 50% en los partidos y hay una gran movilización hace como unos 6 años, Abelardo, con una iniciativa que, por cierto, presidió Patricia Mercado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se llamó Suma. Viajaron por todo el país y llegaban casi con megáfono, vengan las que quieran ser candidatas. Fin de semana de capacitación, se llenaban los auditorios. Es decir, las mujeres cambiaron. Hay un prejuicio de que no quieren. Lo que yo hoy te diría es que más bien hay muchas que quieren. Que quieren participar. Eso es un cambio muy, muy reciente, muy sorprendente. Sara, mencionabas en un país machista como es México, pero ese machismo ha sido engendrado por las propias mujeres, por la reina del hogar. La reina del hogar fue la que hizo a sus hijos pues los beneficiarios de todas las atenciones de las hermanas, por ejemplo. Atiende a tu hermano, sírvele la sopa, ve que su camisa esté planchada. Y nunca, o en la mayoría de los hogares, no es el caso de nosotros, que nos obligan a planchar nuestra propia camisa. Pero ese machismo se engendró en los hogares donde reinaba la mujer. Sí, esa es una creencia permanente y superficial, pero cuando tú haces el análisis de la evolución de la humanidad, por ejemplo, lo explica muy bien Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cómo durante miles de años las mujeres estuvieron en el espacio privado, en la casa cueva. Las mujeres, por tener hijos, eran las que estaban en la casa. Incluso hay quienes aseguran que somos las fundadoras de la agricultura, porque estando en la casa con la huerta o con la tierra, descubrimos el tema de la semilla que reproducía la siembra, ¿no? Entonces... ¿Vas a decir que también inventaron el fuego? No, parece que no, vi una película maravillosa donde ahí es mixto el descubrimiento del fuego, como otras muchas cosas. Pero lo que quiero decir, Paco, es que nosotras aprendimos un sistema que nuestros compañeros llevaban a la casa cueva. Si ellos van a explorar, a buscar el alimento, a matar, a cazar, a llevar el alimento, y además, ¿qué pasa con ellos? Si uno imagina. Ustedes lo saben muy bien, imaginen ahora mismo. En esas incursiones, ¿qué lo hacen? Los hombres van en grupo, hablan entre ellos, se miran a los ojos, después se vuelven socios, después son cómplices, después armaron la ciudad, luego hicieron las reglas, luego armaron las leyes, luego establecieron los parlamentos y todavía nosotras estábamos en la casa cueva. Es decir, en la vida privada. Como aisladas. Por eso se dice que dos mujeres juntas ni difuntas, porque no nos conocimos sino miles de años después lavando en el río. Hola, ¿cómo te llamas? Eloísa, yo me llamo Sara. ¿Y estás lavando? Sí, estoy lavando. ¿Y qué usas para lavar? Empezamos a hablar muy tarde en la evolución de la humanidad, se puede probar eso.
está muy estudiado. Y eso hizo que adquiriéramos la conducta, no somos de Marte, adquirimos la conducta, las reglas, los acuerdos que hicieron los hombres. Por supuesto que somos absolutamente patriarcales las mujeres, ¿no? Sí enseñamos entonces a nuestras hijas a ser dependientes, subordinadas. A ser mujeres. Bueno, sí, tú me provocas y te ríes. Me provoca, le digo al público desde que es jovencito. Por supuesto que sí, somos las reproductoras del sistema. Y cuando éramos amas de casa, porque hoy más o menos el 67% de los hogares de este país donde hay padre, madre e hijos, las mujeres trabajan. Y entonces los niños son educados, no por sus mamás, y menos les van a enseñar a atender ya nadie les enseña a los hombres a atender a las mujeres a atender las camas, ya las tiende la abuelita o la misma niña o no se tienden, ¿no? La mamá no está. Entonces, nosotras fuimos las que reproducimos el sistema. Por supuesto que sí, en el origen del proceso civilizatorio, ¿no? Pero eso ha cambiado muchísimo, yo creo. ¿Crees tú que sí? Sí, las mujeres ya no están con los niños, más que horas muy limitadas. La mayoría de las Tiempo de mujeres. calidad. Lo que le llaman tiempo de calidad, que es malísimo. Yo llegaba dormida de la redacción, que iba yo a tener tiempo de calidad, más bien quería que desaparecieran. Es el tiempo que te quede libre, Es el tiempo que se quede libre. como dice la canción. Sara, mira, lo que has comentado a mí obviamente me queda muy claro, eres una experta en el tema, ¿no? Y yo creo que efectivamente los hombres, pues desde el principio de la historia, han tratado precisamente de que las mujeres no nos juntemos porque somos muy hábiles, ¿no? Algunas, ¿no? Como bien dices, unas tenemos una habilidad, otras tenemos otra habilidad, otras no tenemos ninguna, ¿no? Como los hombres también. En la Roma del Senado, pues también las mujeres confabulaban incluso para poner a los hombres en el poder, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué pasaba? Las mataban, las envenenaban, las acuchillaban, ¿no? Y fue el cristianismo, fíjate que fue el cristianismo el que irrumpió en la Roma con esas embatidas, ¿no? Que pues para derrotar al imperio. Y curiosamente la figura de la mujer, la madre de Cristo, pues fue lo que empezó a doblar precisamente el que en la Roma, ¿no? En la Roma imperial, pues se le empezara a dar un poquito de valor a la mujer que era menos que un esclavo, ¿no? Podías tener un reino y no tener nada, ¿no? Yo creo que sí, precisamente, sí advierto que el valor de la mujer, podernos dar también esa fuerza, es precisamente juntándonos, ¿no? Advirtiendo cuál es nuestro papel en la historia y también cuál es nuestro papel personal, ¿no? Sara, ¿tú qué opinas? Yo le pediría a Sara que dejáramos esta respuesta para después Está muy de bien. una breve pausa. Está muy bien. En un momento regresamos a Reporte 10. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Y Sara, pues nos habíamos quedado en que te ibas a darle una respuesta breve a Claudia Rodríguez. Claudia, muy breve. Está probado históricamente que si no hacemos iniciativas juntas, algo que en México es muy difícil entender que sea plural, y eso quiere decir no solo de etnias, de edades, de condiciones socioeconómicas, sino incluso de posturas ideológicas. En México, cada vez que logramos algo realmente importante es porque lo hicimos juntas, pluralmente. Tienes toda la razón. Yo quiero preguntarte, que esta acción histórica de las mujeres ha generado una reacción seguramente en el statu quo, en los hombres, y pues lo identificamos en algunas ocasiones como feminicidios. ¿Qué pasa con los feminicidios? ¿Por qué? La violencia contra las mujeres en general, ¿no? Contra las mujeres. ¿Se ha incrementado? A ver, yo creo que esta estructura de la que hablábamos generó siempre, de acuerdo a cada época, un cierto nivel de violencia contra las mujeres, porque atrás de la violencia está el control. Entonces, una mujer que transgrede es una mujer que hay que desaparecer. Las 15,000 mujeres, en virtud del martillo para las brujas, siglo XIV, las brujas, 15,000 mujeres fueron inmoladas y asesinadas. ¿Podría ser equiparable al feminicidio? La respuesta es sí. Y como no se identificaba el tema de la violencia contra las mujeres, pues no lo identificábamos más que con la nueva investigación que han hecho las nuevas feministas en los últimos 40 años. Por ejemplo, hemos descubierto cómo durante la colonia había una cosa que se llamaban, era igual que refugios. Eran refugios para mujeres solteras, abandonadas, viudas o divorciadas o separadas, o golpeadas. Y entonces hay una investigadora del Colegio de México que fue y averiguó, y resulta que encontró los expedientes en la Catedral Metropolitana, donde les quedaban recogimientos de mujeres. Se llamaban doña Josefina Muriel, es una universitaria que todavía vive y tiene 4 libros sobre las relaciones hombres y mujeres en la conquista, siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, yo creo que se abrió la cortina de la violencia en el caso de México, y parece que tuvimos influencia mundial, con el tema del asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, que tuvo una repercusión mundial ya con las nuevas redes sociales, con el nuevo sistema de comunicación. Pero feminicide o femicidio es una palabra acuñada en 1976 en un tribunal de justicia para las mujeres que hubo en Bruselas con las nuevas feministas. Estas señoras que participan en ese tribunal, entre ellas una mexicana, Mireya Toto, que es veracruzana, hicieron
un primer mapa, porque en los años finales de los 60 había habido un libro que se llamó Contra nuestra voluntad, y las mujeres habíamos identificado que la principal agresión, la más grave, era la violación sexual. Y entonces en ese tribunal lo que dicen, no, lo más grave es el asesinato por razones de género, se diría hoy, por ser mujer. ¿Cómo te asesinan? Las mujeres que asesinan y que llamamos feminicidio lo hacen los hombres con las manos. En general encuentras las lesiones en el cerebro, con golpes, contusiones, con arrastrada por la calle o cuando te quitan la respiración, ¿cómo se llama? O asfixiada. El menor número son con balas, que puede ser en un asalto, que el asaltante te mata con una bala. ¿Por qué? Porque dice una señora Monjarres, que ha estudiado el tema del feminicidio en México, dice que se da el crimen que te lleva a criminalizarte y a morir en una relación personal. La mayoría de las asesinadas todavía son por sus queridos esposos, amantes, exmaridos, a los que les dijeron que no. Todavía la mayoría. Tenemos un porcentaje casi de 34% en otras condiciones. En condiciones de relaciones laborales o en condiciones de relaciones políticas o en condiciones de narcotráfico. De mujeres que son esposas de los narcotraficantes, amantes o negociantes del narcotráfico. Pero Paco, lo dijiste muy bien, Abelardo, Claudia, lo que conocemos como feminicidio, de acuerdo con la ley, es el asesinato de mujeres. Marcela Lagarde, que hizo la ley, dice que incluso se puede llamar feminicidio la omisión del Estado y se puede hablar de feminicidio en el caso de mujeres muertas en este proceso que se llama muerte materna, en el proceso del parto o del embarazo al parto. Por omisión del Estado, podríamos echarle la culpa al Estado que no actúa, al gobierno o a los gobiernos, porque se mueren en los hospitales. Podría ser, dice Marcela. Pero hoy la palabra popular, feminicidio, es igual a asesinato de mujeres. Ya no lo podemos evitar. Diría Alex Grigelmo, ¿verdad? Las palabras caminan, la gente decide, etc. Pero el feminicidio, en términos de la ley, es la culminación de un largo proceso. Desde la violencia psicológica, autoritaria, hasta el asesinato, con todo lo que te imagines: violación, hostigamiento, persecución, maltrato, ofensas. Bueno, el problema es muy grave. Pero a la prensa el feminicidio le llama la atención. No es mayor, se abrió la cortina. Nosotras en la Cámara hicimos un estudio de 30 años atrás, en 2005, y encontramos, te cuento, el primer estado de la República con problemas de asesinato de mujeres, 30 años atrás del 2005, quiere decir 40, hablando de hoy, se llama Estado de México y se llama Distrito Federal el que le sigue. Y hubo momentos en que porcentualmente la tasa de asesinatos con relación a la población era tan alta en Nayarit que no le dan crédito, que solo se lo explica uno por los charritos subidos en el caballo. Es decir, depende del carácter de la sociedad, hay un menosprecio por las mujeres, es discriminatorio y produce violencia en muchos niveles. Lo que pasa es que nos profesionalizamos y hoy la estudiamos. Tenemos 6 encuestas en los últimos 8 o 10 años que sí nos hablan de los tipos de violencia. Hay un nuevo tipo de violencia y se recrudece. Tiene razón, Abelardo. Ahora están todas las senadoras tratando de la ley de violencia política. El tema de que podamos disputarles ya no el empleo, la sabiduría, la economía, y las tierras, ahora les estamos disputando el poder real. El tema de ser gobernadoras, diputadas, ¿no? Si queremos, lo decimos abiertamente, hacemos nuestras movilizaciones, ¿no? Entonces parece ser que en momentos de cambio se recrudece la violencia contra las mujeres.
Y termino. Cuando lo de Juárez, que nos preocupaba tanto, 500 mujeres asesinadas en Juárez, en efecto, un porcentaje muy alto para la población, pero nunca estuvo en primer lugar, fíjate. No, pero la ciudad Juárez vivió justamente un proceso económico de empoderamiento de las mujeres. ¿Así le quieres llamar? A las Bueno, pues mujeres es que en las maquiladoras, eran ¿no? las jefas de familia, eran las que mantenían. Eran el sostén de las familias. Eran el sostén. Por supuesto, ahí cambió la estructura. Los hombres los contrataban para lavar coches. Eso lo alegué mucho contigo. ¿Te acuerdas que me fui a hacer un reportaje maquiladora por maquiladora a la frontera? Por supuesto que sí, los hombres en el Salón Corona en Matamoros, el viernes eran los hombres los que hacían cola para ir a bailar, porque ellas iban a rayar y iban a pagar la entrada al salón. Y veías desde las 3 de la tarde a los hombres. Bueno, todo eso, el cambio de la situación de las mujeres por el mismo sistema, ha generado inseguridad. Yo diría que los hombres hoy están sufriendo muchísimo. Porque efectivamente ¿Se nos nota? les hemos tomado. Tú sí nos comprendes. Sí, claro. Hemos tomado espacios, muchachos. Yo no estaría aquí. ¿Ustedes me consideran paritaria con ustedes? Yo era tan buena periodista como ustedes, ¿no? Absolutamente. ¿Verdad? Pero eso hace 50 años no existía. No había la Lilia Arellano, ni había la Sara Lovera, ni otras, ¿no? Ni No, La Paz no, Muñoz. era un ¿Quiénes? asunto de hombres. Era un asunto de hombres. Es tan reciente que estamos en el periodismo. Bueno. Y en la vida pública en general, ¿no? Y en la vida pública en general, por esos cambios, porque fuimos a la escuela, porque se redujeron las familias, porque nos dieron el voto, porque entramos masivamente a las fábricas y disputamos la cosa económica, porque nos educamos. Entonces yo diría que hoy vivimos, Abelardo, Paco, un conflicto entre los géneros se llama. Y ese conflicto está cada vez más visible. Pero la investigación es buena, la hizo ONU Mujeres con Gobernación y los sistemas de justicia y las organizaciones no gubernamentales, y efectivamente el 69% es en la casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un tema ideológico. Si los hombres comunes no aceptan, y muchas mujeres tampoco, claro, que las mujeres somos discriminadas, que tenemos el mismo valor, pero de fondo, de adentro, que se meta en la corriente sanguínea, no podremos resolver el problema de la violencia. Y por lo tanto, en un espacio con tanta violencia generalizada, donde hay permiso para matar, pues ¿por qué no nos van a matar a nosotras? Es decir, estamos en la sociedad. Si tenemos varios factores que dicen, no solo por razones de género, es difícil combatir la violencia y el asesinato contra las mujeres, sino por el contexto en el que estamos viviendo, la caída de los valores, la caída, Pero esos la valores, corrupción. Esos valores se encargaba la mujer de transmitirlos a los hijos. Y hoy, por las nuevas condiciones económicas, las mujeres ya están menos tiempo en casa, en los hogares, y esos valores no se transmiten. Y aparte de eso, agrégale que la enseñanza pública pues dejó de dar instrucción cívica. Sí, hay todas esas cosas juntas, Paco. El problema del sistema educativo nacional, el problema de las familias no tradicionales, claro, llamémosla de algún modo, ¿no? Que sí han cambiado. Tenemos 17 tipos de familias en este país. De arreglos familiares, es decir, tú y yo y Paco con tus 3 niños por razones históricas, sin tener ninguno relaciones sexuales, podemos ser una familia. Tú y yo, de viejitos, nos podemos casar y ser otro tipo de familia, claro, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos arreglos. ¿Y cuándo es la boda? ¿Y cuándo es la boda? Que no nos vayan a oír. No te preocupes, nadie nos ve. Nadie nos está viendo. Está viendo. Bueno, entonces hay cambios, sí, modernizados, que nos están presentando otras cosas. Pero yo diría que algo más en el tema del feminicidio, que lo agudiza todavía más el que tengamos tal grado de impunidad. Es decir, los casos no se investigan. Pero incluso yo también lo veo, Sara, aunque ahora es un asunto tratado por derechos humanos, ¿no? Antes mandaban las recomendaciones para que pues se advirtieran y los gobiernos decían, sí, y lo archivaban, ¿no? Pero bueno, pues ahora es muy visto, como tú dices, incluso pues bastante interesante por la prensa, ¿no? Por los medios de comunicación, pero al final pues todo sigue igual, ¿no?
No creo. En cuanto a la resolución de los casos, ¿no? De los feminicidios. Sí, en cuanto a la resolución todo sigue igual, pero en estos años hay dos cosas, trataré de decirlo muy rápido. Hay una política de Estado sobre la cuestión de las mujeres, la primera vez que hay enlaces de género en todas las secretarías de Estado, es la primera vez. Dos, en la Conagua hay un acuerdo para que los gobernadores se comprometan. Hay dinero etiquetado para el Sistema Nacional contra la Violencia, igual que para el Sistema Nacional por la Igualdad. Yo, feminista hace 48 años, es la primera vez que veo una política de Estado que no la podemos ver porque hay tantos problemas en el país y es tan malo el sistema político de este país y que ya no les creemos nada. Pero yo les diría que se puede probar que en los tiempos más difíciles, es muy curioso y es una teoría de Marcela Lagarde, en tiempos de don Porfirio, en la dictadura, las mujeres fueron a la escuela, ¿qué tal? Y se crearon las escuelas de artes y oficios para que ellas avanzaran. En estos tiempos oscuros, el tema que se está hablando en la prensa, que se preocupa la gente, que hacen cuentas, que puede ser el tema de una mesa de conversación, tiene que ver con que a todos los lados que va el secretario de Gobernación y habla con las mujeres campesinas, le dice no se dejen, se llama feminicidio y no se dejen, la violencia contra las mujeres es un delito, ustedes tienen que defenderse. Decía Lombardo que el discurso educa. Yo no sé si va a cambiar, pero hoy tenemos un discurso. Pero eso tiene tintes electorales, ¿no? No, mi vida es reducirlo a muy poco. Tienen 4 años o 5. Yo estuve con Abelardo en Zagarpa. No, en Zagarpa. Me refiero que es donde estabas. ¿Sí? En Zagarpa yo fui a dar una conferencia hace 5 años. Por órdenes, eso no se hacía dentro de las secretarías de Estado. ¿Se puede ver electoral? Bueno, queremos verlo todo político, no me atrevo. Yo creo que hay una política de Estado, que algunos la creen, otros no la creen, algunos aplican los recursos, otros se los roban, pero donde no hay transformación, la gran resistencia, fíjate, es en la zona, como diría mi amiga Mireya Toto, donde está la estructura básica del poder, en el sistema judicial. A eso se reduce todo. A eso se reduce, al poder y al sistema judicial. No hay manera de que los jueces dicen, bueno, ¿qué les pasa a estas mujeres? ¿Qué quieren? No quieren obedecer a sus maridos. ¿No se enteraron que Naciones Unidas dijo que la violencia dejó de ser un asunto privado hace 30 años? Y cuando eres demuestras que eres un poquito más capacitada que el hombre en un juicio, estás agrediendo al juez también. Claro, se vuelven socios automáticamente. Eso en las pensiones alimenticias pasa todos los días. Pues muchas gracias, Sara. De verdad, ha sido muy aleccionadora la plática contigo. Muchas gracias. De verdad, yo aprendí lo que no te imaginas. ¿Sí? Sabes todo, ¿eh? A sus órdenes. Sabes todo de las mujeres. Pronto te tendremos aquí nuevamente. Muchas gracias, para Paco. platicar, entre otras cosas que a mí se me quedó el tintero, ¿por qué la reticencia de los gobernadores a declarar alertas de género? Ese es un gran tema. Es un gran tema. Si quieres, platicamos un tema político en otra ocasión. Ok. Claudia Rodríguez, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sara, qué linda. Muchísimas gracias. Abelardo Martín, buenas noches. Muchísimas gracias. Felicidades, Sara. Buenas noches, Abelardo. Gracias. Y Sara, nuevamente, nuestro agradecimiento y el agradecimiento al auditorio. Y yo agradezco mucho este espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo invitamos a que la próxima semana también nos sintonice y mientras tanto le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.